Vamos a estar leyendo la porción de la palabra, Mateo 19, 16 al 22. Le invito para que me acompañe leyendo esta porción de la palabra. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Palabra de vida y poder. El poder de la palabra para cambiar el mundo. Venimos tratando un tema general titulado La ética de Jesús. La ética de Jesús. Y hoy vamos a tratar el tema: vende lo que tienes. Amén. Tema para hoy: vende lo que tienes. No se asuste, tranquila y tranquilo, que después va a entender por qué tiene este título, este tema del mensaje de la enseñanza de hoy. Basado en San Mateo capítulo 19, verso 16 al verso 22. En estos versículos que acabamos de leer, tenemos el relato muy conocido de lo que pasó entre Jesús y un joven de posición económica muy acomodada. Además de tener muchas posesiones, como lo dice el versículo 22, también era una persona principal e importante del pueblo, como lo dice San Lucas 18, 18. Respecto a este joven religioso, podemos decir que en apariencia era sincero y bien intencionado. Como religioso quería ir al cielo, tenía el deseo de ir al cielo, de tener la vida eterna, de entrar en la presencia del Señor. Él vino a Jesús buscando aliento. Quería alguna manera de saber que tenía la vida eterna, porque en ese momento no la tenía, no estaba seguro de ella. Quería que Jesús midiera y evaluara sus cualidades, o que le asignara alguna tarea con el fin de asegurar su inmortalidad en el cielo. Ahora Jesús le dio la tarea, se la dio. Le dijo: vende todo lo que tienes. ¿Verdad que sí? El problema es que él sintió que era la única cosa que no podía cumplir. Estaba dispuesto a cumplir cualquier otra cosa, pero menos la tarea que le asignó el Señor para que asegurara la vida eterna. Vamos a mirar entonces en detalle esta enseñanza de la palabra aquí en San Mateo 19. Entramos al verso 16. Vengan conmigo, por favor. San Mateo capítulo 19, verso 16. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En primer lugar, nos damos cuenta que cuando este joven llama a Jesús Maestro bueno, no estaba reconociendo necesariamente la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Tampoco lo estaba reconociendo como el Mesías, como el Salvador. El joven simplemente quiso decir que Jesús era recto y un maestro de Dios, que posiblemente ese Jesús tenía vida eterna y podía decirle a él cómo alcanzarla. Ahora, Marcos dice que se postró ante el Señor. Era señal de respeto por una persona importante, pero no exactamente, insisto, que este joven le reconociera como el Salvador, como el Mesías, como Dios en medio de nosotros. Simplemente lo reconoció como un maestro bueno, que tenía de pronto, insisto, el secreto para asegurarse la vida eterna. Jesús le dice, verso 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Vamos a tratar de explicar esto. Jesús no estaba negando su propia deidad, su propia divinidad. Cuando él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no es sino Dios. No estaba negando su deidad, sino que estaba enseñándole a aquel joven
que todos, sin excepción, son pecadores y que solo Dios es completamente bueno. Porque precisamente, como el Señor conocía los corazones y por el Espíritu Santo sabía el corazón de este joven, se dio cuenta que este era el problema de él. Él se consideraba bueno. Él pensaba que por lo que hacía, que por su práctica religiosa, era bueno y debía ser aceptado por Dios, solo que él no sabía, según él, cómo asegurar la vida eterna. Pero a sus propios ojos, este hombre se consideraba bueno. Y comienza el Señor a conducirlo a un propósito con este joven. Le dice, el único bueno es Dios. Mire que no se estaba refiriendo a él exactamente, sino que le estaba dando un mensaje. Para que él entendiera que lo que él estaba considerando sobre sí mismo no era correcto. Ese era un problema serio que tenía él. El defecto espiritual más serio que este joven tenía era su rechazo a confesar, a reconocer su bancarrota espiritual. Ahí estaba la esencia del problema de él. Él no quería aceptar, reconocer que espiritualmente estaba mal. Lo expresaba con el deseo de asegurar la vida eterna. Cuando él decía, ¿qué más me falta? ¿Qué debo hacer para la vida eterna? A pesar de ser religioso y de estar aparentemente convencido, en el fondo había una duda sobre la salvación. Tenía una duda sobre la vida eterna. Por eso vino ante el Señor. Ahora, lo que sí nosotros nos podemos dar cuenta es que Jesús ya había enseñado que para llegar a la vida eterna debíamos ser pobres en espíritu. ¿Se acuerda? Vamos a San Mateo capítulo 5, por favor. Verso 3. Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o de ellos es la vida eterna. ¿Qué es pobre en espíritu? Porque es interesante. El Señor lleva a este joven a que él reconociera que no era bueno, que no era perfecto, que necesitaba reconocer que era pecador y la necesidad de salvación. Pobre en espíritu es lo opuesto precisamente a la autosuficiencia, que era el problema del joven. Él se consideraba bueno por lo que hacía. Pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Pobres en espíritu describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia fuera de la gracia de Dios. Lo contrario a lo que el joven sentía. Él se creía autosuficiente. El Señor dice, no, para usted llegar a la vida eterna, debe reconocer su condición, su necesidad, su estado, su muerte espiritual y que necesita la vida de Dios. Necesita humillarse. Por eso en la conversión es importante la humillación. Cuando uno se arrepiente al momento de seguir a Cristo, se está humillando, reconociendo que nada de lo que uno puede hacer es suficiente para alcanzar la gracia de Dios o el reino de los cielos. Pobre en espíritu, es necesario que todos lo seamos, porque si no somos pobres en espíritu, no podemos llegar al cielo, no podemos heredar la vida eterna. Este joven tenía un problema muy serio y el Señor le estaba dando una lección clara, maravillosa, porque el Señor quería la salvación de él. Sabía que le iba a rechazar, fíjese usted. Sabía Cristo que le iba a rechazar. Sin embargo, lo quiso de manera inteligente y magistral llevarlo para que él reconociera su propia condición. Y le dijo, usted necesita bajarse de esa nube y reconocer que usted necesita el perdón de Dios, que usted es pecador, que lo que usted hace no le alcanza para ser salvo. No alcanza lo que hace. Las cosas buenas que hace no son para nada suficientes para alcanzar la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre.